¿Qué tal? Sean todos y todas bienvenidos a esta nueva edición de Cuestionare, su programa de análisis político y económico aquí en TV UDLAP. Y hoy es un día bastante especial para el programa porque regresamos a filmar dentro de nuestro campus en la Universidad de las Américas Puebla. Estamos muy felices y pronto cambiaremos el formato para que ya nos vean a los tres juntos y no a la distancia. El día de hoy tenemos un tema sumamente polémico que apremia al mundo entero y que está tornando los ojos de la comunidad internacional a una crisis que no veíamos desde hace mucho tiempo en Europa. Pensábamos que el continente estaba relativamente estabilizado y los sucesos que vimos de 1939 a 1945 no se volverían a repetir. Parece que 76 años después, las cosas parecen volver a tenderse muy complicadas de resolver, específicamente en el este de Europa. Ya llevamos 2 programas hablando de la situación en Ucrania. Este tercer programa lo tuvimos que hacer por la relevancia de los hechos sucedidos el miércoles pasado. Hubo una declaración de guerra. El presidente Vladimir Putin emitió un mensaje a la nación de Rusia donde daba sus motivos por los cuales iba a invadir Ucrania, bajo las premisas de la desmilitarización y la desnazificación, lo que quiera que ello signifique. Iba a mandar tropas a territorio ucraniano, violando expresamente el derecho internacional y atacando directamente a la soberanía de Ucrania. Para ello me acompañan 2 destacadas internacionalistas y también una destacada abogada internacionalista, Regina Nájera y Mireya Rosado. Les agradezco muchísimo que estamos aquí regresando a este programa presencial. Y paso contigo, Mire, para que nos des tu punto de vista de los sucesos que acontecieron la semana pasada. Esta semana ha estado plagada de crisis internacionales dentro de Ucrania, muchos muertos. ¿Qué comentarios iniciales te merece, considerando lo que platicamos el programa pasado? Bueno, pues como mencionas, esta semana han pasado muchísimas cosas. Creo que cuando hablamos sobre este tema el miércoles pasado, hace una semana, que estábamos hablando de esto, yo creo que bueno, terminamos el programa justamente diciendo que, pues, que esperábamos que la próxima vez que habláramos de Ucrania sería, pues, pues, desde un punto de vista un poco más positivo pues, unas horas después nos sorprendimos al ver que eso no iba a ser posible. Bueno, bueno, parece que no va a ser posible por lo menos en unas cuantas semanas más. Entonces, como bien dijiste, Rusia invade Ucrania pues en una acción que la verdad es que yo creo que nos sorprendió bastante a casi todos, porque si bien muchos hablaban pues muchos medios de comunicación hablaban sobre la inminencia de la invasión rusa a Ucrania, creo que por una parte resultaba algo difícil de creer, o sea, o sea, pues sí, o sea, que algo verdaderamente tan, bueno, yo decía en la semana pasada, ¿no? Que es algo tan ilógico, tan poco conveniente, sobre todo en la situación actual, que como que, no sé, yo personalmente no pensé que Rusia se fuera a atrever a hacer algo tan, pues que, bueno, yo considero que es pues tonto, ¿no? Tan perjudicial. Y pues ahorita pues yo creo que podemos platicar a lo largo del programa pues los efectos negativos que ha tenido en Rusia, porque obviamente las reacciones por parte de Occidente no se han dejado esperar. No ha habido una colaboración militar, por así decir. De hecho, en los primeros días, o sea, pues los discursos del presidente de Ucrania, Zelensky, pues daban a entender que Ucrania justamente se sentía un poco como abandonado por Occidente. Este, pero en los últimos días las sanciones económicas, y creo que podemos hablar después un poco más sobre eso, se han visto mucho más fuertes. Creo que ha habido una respuesta bastante contundente por parte, o sea, en la parte de la economía. Y bueno, ahorita creo que ya se está hablando de proporcionar armas al ejército ucraniano y así. Entonces, bueno, son muchísimos temas y muchas cosas que podemos pues hablar sobre esto. Gracias, gracias. Mire, sí, para recordarlo a nuestra querida audiencia, hay 2 repúblicas dentro de Ucrania, 2 territorios en el este del país, en la región del Donbass, las repúblicas de Lugansk y Donetsk, que tienen una asimilación prorrusa, ¿no? Hablan ruso, étnicamente son más parecidos a los rusos, tienen costumbres rusas. Entonces, ese ha sido el argumento de Putin, ¿no? Diciendo que Kiev, el gobierno de Ucrania, ha hecho un genocidio, ¿no? Ahora la cosa cambia, ¿no? Es Kiev el que hace el genocidio
contra los rusos viviendo en Ucrania. Entonces, Putin llega como esta figura de Salvador a traerles libertad, ¿no? A llevarlos de nuevo a la madre patria que les corresponde, que es Rusia. Ese ha sido más o menos el argumento por el cual se ha llevado este despliegue militar y que creo que es algo muy interesante para nosotros como internacionalistas analizarlo porque es, yo creo, una de las guerras híbridas que más presencia van a tener a lo largo de la historia, porque hay que recordar que las guerras tradicionales son las que conocemos del siglo XX, donde había dos ejércitos que se enfrentan directamente, ¿no? Es una persona con armas contra otra persona con armas, tratando de pues, asesinarse para ganar territorios, ¿no? Ir avanzando. Es el concepto muy tradicional, ¿no? Maquiavélico de la guerra, lo que diría el príncipe, ¿no? Ahora, la guerra híbrida, hablamos esta guerra como híbrida porque pues, el campo de batalla no solo ha estado en las calles, no solo ha estado con los tanques, sino en el ciberespacio. Hemos visto muchísimos hackeos, muchísimos ataques directamente a las páginas de los gobiernos, a infraestructura estratégica, etcétera. Entonces, creo que vale la pena con nosotros como internacionalistas que nuestros labores fundamentales de la disciplina es explicar por qué los países van a la guerra y también explicar los mecanismos y la cooperación que tiene que haber para que no suceda la guerra, ¿no? En esencia, si lo queremos ver muy simplista. Me paso contigo, Regi, la misma pregunta en el mismo sentido, pero añado un toque jurídico contigo. ¿Dónde queda el derecho internacional aquí? Realmente estamos viendo una crisis general de que vemos que las leyes de carácter internacional difícilmente se pueden cumplir. La verdad es que sí, creo que siempre el derecho internacional ha tenido una brecha que es muy, muy importante, porque si bien un país puede ratificar algún tratado, especialmente en materia de derechos humanos, pero si no ratifica la jurisdicción contenciosa, entonces el tratado no tiene ningún tipo de facultad para juzgar en materia de derechos humanos o en cualquier materia al país que está siendo sujeto a esto. Entonces yo creo que aquí está, y lo vemos muy bien en esta invasión hacia Ucrania, porque si bien el presidente Zelensky también ya acusó a Rusia ante la Corte Internacional de Justicia, que sabemos que es la corte que emana de las Naciones Unidas, acusó a Rusia por cometer este genocidio, ¿no? Que ya pasa de ser una guerra para una invasión para expandir territorio y para querer tener a Ucrania dentro de la periferia de Rusia, allá pasar a un completo genocidio. Pero el problema es que Rusia pues no tiene ratificado algún tratado en materia de derechos humanos que emane no tiene ratificado el estatuto que emana de la Corte Internacional de Justicia, por lo que entonces realmente no tiene ninguna jurisdicción contenciosa, a menos de que sea como lo establece el artículo 36.1 del estatuto de la Corte, que se firme algún compromiso en el que Ucrania acusa a Rusia ante la Corte y que Rusia también firma ese compromiso, entonces Rusia puede ser sujeta a algún tipo de proceso contencioso por parte de la Corte. Pero si no, entonces el derecho internacional se ve completamente inútil en este momento. Y entonces aquí queda entonces qué vamos a hacer, cómo funciona la diplomacia, cuál es la función entonces de la ONU, qué es lo que podríamos hacer. Entonces te empiezas a cuestionar muchísimas cosas que van funcionando dentro de la esfera internacional. Coincido contigo, Regi. Creo que hay una crisis sin duda de los organismos internacionales, no solo en materia de derechos humanos, pero hay que recordar que el motivo esencial por el cual se crea Naciones Unidas y podemos dictar los principios normativos de la política exterior de México para enunciarlo, la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica a las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica entre los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, la promoción, bueno, respeto, promoción y protección de los derechos humanos y especialmente este último, la lucha por la paz y seguridad internacionales. Naciones Unidas surge para que no vuelva a pasar lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. El hecho de que se haya llevado esto al Consejo de Seguridad semanas antes y todos sabían lo que iba a pasar. Yo creo que la inteligencia de Estados Unidos, de Francia, de Reino Unido, de China, de la misma Rusia, tienen las suficientes capacidades institucionales, porque son agencias que tienen años trabajando para prever ese tipo de escenarios, sabiendo que iba a pasar, no se pudo hacer nada para detenerlo. Creo que Regis lo deja muy claro como lo menciona. Al final el derecho internacional, al no ser vinculante enteramente porque se sigue respetando la soberanía de los estados, la soberanía pues es esta capacidad que tienen
los propios estados de decidir dentro de su propio territorio, su propio destino, sus propias leyes, sus propias regulaciones, ¿no? Un estado no puede afectar la soberanía del otro, ¿no? En papel. En el mismo sentido, pues Rusia lo hizo en Ucrania, pero los otros países de la comunidad internacional no lo hacen sobre Rusia, porque es esta cuestión que en derecho internacional se le conoce como el jus cogens, ¿no? Estas leyes o principios inviolables e incuestionables, que no se pueden ir en contra de estos principios, estos jus cogens. Creo que sí, sin duda es momento que se planteen algunas reformas sustanciales en los organismos internacionales, específicamente el Consejo de Seguridad. Creo que es lo que más nos preocupa, pero dejando el gran análisis que nos hizo Regi desde el tema de derecho internacional y cómo está afectando esta situación, Mireya, me quiero pasar contigo para hablar de lo que es trágico y lo que realmente nos preocupa más allá de los edificios que se puedan caer, de las antenas de televisión que tumben, son las personas que pierdan la vida. Creo que eso es la parte que es la verdadera tragedia en cualquier conflicto armado. Una muerte ya es mucho. 300 y tantas que van hasta el conflicto, ya estamos hablando de una posible crisis humanitaria, eventualmente. Mireya, una vez que termine como estas semanas de tensión, ¿crees que veamos una respuesta distinta de la comunidad internacional si es que en cualquiera de estos días pues vemos a Rusia llegar a Kiev y hacerse de la capital? Pues bueno, sobre lo que mencionan, antes de contestar a tu pregunta, sobre lo que mencionan de los organismos internacionales, creo que es importante decir, justo me acaba de llegar la noticia de que acaba de concluir una reunión de la Asamblea General, en la que pues, acaban de votar una resolución que condena obviamente la invasión pues de Ucrania por parte de Rusia. Y digo, aunque bueno, luego podríamos, o sea, en otra ocasión podríamos analizar pues un poco más las instituciones de las Naciones Unidas, pero bueno, la Asamblea General es el organismo en el que están representados pues, todos los estados, todos los miembros de Naciones Unidas. No puede emitir resoluciones vinculantes como el Consejo de Seguridad, pero sí muestra pues la narrativa, pues el discurso pues, de la mayor parte de la sociedad internacional y sí pues salió una resolución que tuvo 141 votos a favor de 193 miembros, o sea que es pues bastante, en la que le piden a Rusia que suspenda la invasión a Ucrania. Entonces digo, no tiene carácter vinculante, pero obviamente muestra la voluntad de pues, la mayor parte de la comunidad internacional pues, de manifestarse en contra de Rusia y de aislarlo de cierta manera. Y digo, eso lo vemos también en las sanciones económicas que se han hecho, ¿no? Sobre las vidas que se han perdido, justamente hoy también Rusia sacó los números pues de las vidas que se han perdido, me parece que eran como más de 400 rusos que han perdido la vida en el conflicto. Ucrania dice que van 2.000 civiles que han perdido la vida en el conflicto, pero no coincide con otras cifras. Entonces, la verdad es que son cifras que varían muchísimo dependiendo de quién las diga, pero lo que sí es una realidad, y como dice Toño, es que hay gente que está perdiendo la vida, y eso, pues con una persona es muy grave. Obviamente está el tema de que pues de los refugiados. Hay muchas personas hasta ahorita, más de, pues casi 900,000 personas han huido de Ucrania desde la semana pasada. La mayoría se están refugiando en Polonia y pues bueno, también en otras, en otros países fronterizos. Entonces, hasta ahorita parece que han sido relativamente bien recibidos. Hay mucho apoyo por parte de la Unión, pues bueno, de los países europeos hacia los refugiados. Digo, ahí podría ser un poco debatible porque, pues bueno, hemos tenido otras crisis de refugiados y no se ha mostrado el mismo apoyo a refugiados de otros países. De hecho, había una nota sobre muchos refugiados de origen africano que estaban en Ucrania, que no están siendo también recibidos en Europa. Y bueno, entonces definitivamente esto es una crisis humanitaria. De hecho, se está pues en varios organismos internacionales, en el Banco Mundial y así están pues, tratando de emitir paquetes de ayuda humanitaria para las personas que están en Ucrania. Entonces, sí es muy importante no perder de vista las implicaciones humanitarias súper importantes que tiene este conflicto.
Completamente de acuerdo contigo. Mire, creo que mencionas temas nodales, ¿no? Como el tema de este racismo escondido que vemos dentro de las crisis de refugiados. O sea, al final, el hecho de que hablen de Europa, ¿no? Y que se preocupen que solo pase en Europa, también le quita visibilidad, y creo que Regi nos va a comentar también de eso más adelante, a los conflictos que también suceden alrededor del mundo, ¿no? Que han sucedido, pero no tienen esta atención mediática que sí lo tiene Europa, ¿no? Un refugiado ucraniano genera mucha más sensibilidad que un refugiado afgano, iraquí, del norte de África, de cualquier otro lado, ¿no? Y tristemente, pues eso parece una realidad. Quiero enfatizar también algo que mencionas importante, y es que Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, ya hizo formal su intención de unirse a la Unión Europea en medio de esta crisis. Ya presentó la carta firmada por él, donde le pasa, digamos, si lo queremos ver en términos de fútbol, la pelota al lado de Bruselas. En Bruselas está el si aceleran esto para, de alguna manera, ejercer presión, ¿no? También sobre Rusia, de que ya estaría atacando a la Unión Europea, no solamente Ucrania. O podría ser contraproducente, podría hacer enojar más a Rusia y que esto se expandiera, y que de Bielorrusia también, que Bielorrusia ha sido un aliado de Rusia en este conflicto, salgan frentes, ¿no? A otros lugares de Europa. Me parece que la respuesta de la comunidad internacional ha sido contundente en ciertos aspectos. Lo económico, las sanciones económicas han sido severísimas. Hace una semana, de un día para otro, el rublo perdió el 30% de su valor. Es una caída brutal. Imaginémonos que todos los productos que compramos de un día para otro se encarecen un 30%. Eso va a ser muy difícil de sostener. Si bien Rusia no es una autarquía, es decir, los rusos ya no son los soviéticos que compraban en tiendas hechas en la misma Unión Soviética, carros hechos en la misma Unión Soviética. Los rusos son excéntricos, les gusta comprar en Prada, Louis Vuitton, tiendas de diseñador, Balenciaga, llevan Rolls Royce, tienen un estilo de vida muy occidental también en Rusia, en ciertas sociedades de Rusia, muy occidental. Y eso va a generar y está generando un descontento enorme en la población. Creo que no podemos hablar de Rusia como el conjunto de la población que está en guerra, ¿no? Hay muchos rusos que han protestado y han ido a la cárcel por protestar en contra de las acciones de Vladimir Putin. Me parece que es Vladimir Putin, ¿no? El que está llevando esto de su agenda personal a una agenda nacional en contra de Ucrania. Pero Regi, háblanos un tantito de las acciones en el deporte. Creo que sería importante mencionar, ¿no? Rusia se va del Mundial de Qatar. Adiós, final de la Champions. ¿Qué va a pasar con el número uno del mundo, Regina, en el tenis? ¿Qué va a pasar con Medvedev? A ver, es Recién importante acaba de discutir en llegar a eso. la número uno en la Claro, ATP. ¿cómo ves estas sanciones deportivas, económicas, culturales? ¿Crees que realmente lleguen a hacer la presión necesaria? Porque yo no recuerdo la última vez que Rusia, antes de Sharapova, tuvo un número uno del mundo en el tenis masculino. Creo que sí, Daniil Medvedev es el primero que llega a número uno en la ATP y en suma bastante rápido llegó. Pero bueno, yo considero que se está haciendo mucha presión en Rusia, muchísima presión. Y de alguna manera u otra me está recordando a la guerra de Vietnam, transmitida en Estados Unidos y todo el juicio a todas estas personas que también se estuvieron manifestando. Pero de verdad que yo veo a Vladimir Putin muy decidido a que quiere seguir con toda esta invasión. E inclusive por más severas que se vuelvan las sanciones económicas, se ve sumamente decidido en seguir esto. Y me gustaría rescatar algo que estaban mencionando, que si ya Ucrania se decide y se acepta la anexación de Ucrania a la Unión Europea, creo que es un paso más cerca para que Ucrania eventualmente se pueda unir a la OTAN, lo cual eso es lo que no quiere Rusia y por eso comenzó toda la invasión, como ya lo habíamos hablado. Entonces, yo creo que con todos estos va a pasar lo mismo que hace unos cuantos años atrás con la Guerra Fría, iba a ser toda esta teoría dominó, iba a ser todo este miedo de que entonces el hemisferio del occidente tenga mayores países y el poder hegemónico de Rusia como que se vea más amenazado. Entonces, a mí también me gustaría mencionar que si bien esto ya se está convirtiendo en algo sumamente, se está expandiendo y se está convirtiendo en sumamente peligroso y
todo es muy simbólico, porque además de que estaban mencionando también las crisis humanitarias, Moldavia ya tiene una crisis humanitaria, ¿no? O sea, la ministra de Interior de Moldavia ya estaba mencionando que ya tienen una sobrecapacitación para recibir a refugiados de Ucrania. Entonces, va a pasar como la crisis humanitaria de, creo que fue 2016, con todos los refugiados también de Siria en la Unión Europea. Y esto, o sea, también me parece es muy, muy peligroso todo el racismo, me atrevo a decir, que está pasando en todos los medios de comunicación ante todos estos refugiados que están viniendo de Ucrania, y por el hecho de que ya está como esta aproximación de que Ucrania se anexe a la Unión Europea, ya están diciendo que Ucrania es un país relativamente civilizado, ya es un país europeo, pero justamente están deslegitimizando y minimizando todas las guerras y todos los conflictos también bélicos que están pasando en todo el resto del mundo. ¿Qué pasó con Afganistán? Ya la popularidad acerca del conflicto disminuyó, pero drásticamente. O sea, tampoco quiero aprovechar también este espacio para tampoco olvidar todas las guerras que están pasando, todos los conflictos que están pasando, no solamente en el enfoque occidental, sino también en muchísimas partes del mundo. Sí, claro, simplemente el mismo día que Putin lanzó la ofensiva en contra de Ucrania, Estados Unidos lanzó bombas en Somalia, Arabia Saudita lanzó bombas en Yemen, en Siria llegaron misiles israelíes. A ver, el estado de guerra es constante. Si algo tenía razón Kenneth Waltz, Hans Morgenthau y todos los teóricos clásicos del realismo y después del realismo estructural, yo les concedo la razón en el sentido que la guerra es un estado constante. No es el estado ideal, pero sucede, ¿no? Entonces, creo Inclusive que no necesariamente en conflicto, perdón, inclusive, o sea, no, no adelante, necesariamente en adelante, conflicto Rey. bélico, pero recordamos que Argentina ahorita también está pasando terrible la situación, ¿no? O sea, con todo esto de la pandemia, 60% de la población argentina se encuentra en pobreza extrema. O sea, eso también ya es un conflicto que no necesariamente es bélico, pero también no se debe de quitar del panorama internacional. Claro, claro, y si nos vamos a los problemas de todo el mundo, creo que hacemos 10 horas de programa, ¿no? Y nos faltarían temas. Pero en fin, creo que la situación en Ucrania es de ponerle atención porque esto puede marcar, y ya está marcando, ¿no? Un precedente muy peligroso, eh, que nos dicta que hay 5 países en el mundo que pueden actuar con entera impunidad. Y creo que sabemos quiénes son esos 5 países en el mundo, ¿no? Los 5 países con derecho de veto en el Consejo de Seguridad. Porque al final, ninguno de ellos va a votar en contra suya, no tendría ningún sentido. Entonces, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China y Rusia pueden actuar con completa impunidad en el mundo sin que nadie les diga nada. Y eso está mal, porque no solo hay 5 países en el mundo, no simplemente Naciones Unidas tiene 193 países miembros. ¿Dónde están los otros 188, ¿no? ¿Qué sucede? Eh, para cerrar el programa, mire, paso contigo, ¿qué reflexiones finales te deja el conflicto ruso-ucraniano? ¿Qué perspectivas ves? ¿Alguna solución por la vía diplomática o crees que esto se salió de las manos completamente? Pues mira, si algo no he dejado de pensar es que la única manera de resolver este tipo de conflictos es por la vía diplomática. O sea, si tal vez pues la vía diplomática no funcionó para evitar, o sea, no, pues sí, fracasó a la hora de evitar este conflicto, sí la única manera para salir de él va a ser por la vía diplomática. Pero ahora, eso depende muchísimo de la voluntad de los estados. O sea, no, como es diplomático, pues tiene que haber una, pues sí, la voluntad de ceder, pues por parte de los dos bandos, por parte de Rusia, por parte de Ucrania, y bueno, sí, creo que es importante mencionar que se ha estado hablando acerca de una posible reunión entre representantes de Rusia y representantes de Ucrania en la frontera, me parece que es entre la frontera entre Ucrania y Bielorrusia. Ahorita en este momento no me acuerdo muy bien de la ciudad, pero era en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia. Entonces, digo, todavía está en, diremos, pero pues ya se propuso esto, ¿no? Otra cosa que creo que es muy importante mencionar es que obviamente, como bien dijiste, Toño, no todos los rusos están apoyando esto. De hecho, el otro día estuve platicando con una amiga rusa, justamente, y le pregunté qué opinaba de la situación, y me dijo, o sea, y me pidió expresamente o sea, que ella quisiera
que en la comunidad, o sea, que personas de otros países supieran que muchos rusos, muchísimos rusos no están apoyando lo que hace el gobierno. Les parece, pues les parece una tontería, les parece que no tiene sentido, pues porque justamente sí, muchos rusos no le encuentran un sentido a esto. Ha habido protestas que han sido silenciadas, que han sido reprimidas, mucha gente que ha sido arrestada. Eso es muy, muy importante. No sabemos, tal vez ahí podría haber una potencial solución al problema, o sea, podríamos pues preguntarnos que si las personas dentro de Rusia, digo, claro que sería muy difícil porque obviamente Rusia tiene un régimen pues autoritario que ya lleva muchos años, pero pues tal vez esta situación podría dar pie a una mayor reacción por parte de los mismos rusos, que además pues están bien afectados económicamente porque las sanciones que se están aplicando no son sanciones específicas, son sanciones que están afectando a todos. De hecho, una sanción muy importante que quería mencionar es la sanción de que se ha quitado a muchos bancos rusos del sistema SWIFT de pagos, que digo eso, un economista nos tendría que explicar pues con mayor detalle, pero básicamente si expulsan a bancos rusos de ese sistema de pagos, no pueden hacer transacciones internacionales, no pueden comprar, no se pueden transferir dinero con otros países, pues sí, no pueden ser parte del comercio internacional, ¿no? Y eso obviamente afecta a la vida de los rusos. Entonces, no sé si por ahí están, pues por ahí va la estrategia tal vez pues, de los países occidentales que están pues aplicando estas sanciones generalizadas, que la verdad, digo, es muy triste porque está afectando la vida de muchos rusos que ni siquiera están de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno. Entonces, pues vamos a ver, pues hay que seguir pendientes, hay que seguir viendo qué pasa y pues no olvidar que este conflicto muchas personas lo están viviendo, o sea, está afectando completamente la vida de muchísimas personas, personas como nosotros que tienen pues que tienen proyectos, sueños, pues sus propias vidas, ¿no? Y que se están viendo pues perjudicados por luchas del poder que a veces verdaderamente no tienen sentido. Claro, y aquí en la UDLAP conocemos bien lo que es ser víctima de una ocupación ilegal. Entonces, Regi, paso contigo, comentarios finales. Pues sí, yo también quisiera pensar de verdad que a través de la diplomacia se va a poder solucionar esto, pero de verdad me cuesta mucho trabajo entender que alguna de los, no por dicotomizar todo el mundo internacional, pero sí pienso que es muy, muy difícil que alguna parte logre ceder completamente sus intereses, porque se está volviendo completamente una guerra de intereses. Entonces, quisiera esperar lo mejor de la esfera internacional, porque sí ya es muy preocupante el genocidio que se está llevando a cabo en Ucrania. Inclusive una tenista, Iga Swiatek, es ucraniana y recién ganó un torneo y también estaba diciendo que esperaba que haya una pronta resolución para este problema. Así que veamos qué sucede. Sin duda vamos a seguir atentos y esperemos que el próximo programa que hagamos tengamos mejores noticias de la situación. Pero esto no nos detiene, tenemos que seguir al pie del renglón y ver lo que sucede. También vamos a tratar de diversificar la cartera de temas, no queremos que esto sea una cobertura semanal, pero vamos a tener bien puesta la atención en lo que sucede en Ucrania. Les agradecemos muchísimo que nos hayan sintonizado por su canal de confianza y de análisis político, Cuestionare Siempre por TV Lab. No olviden de sintonizarnos en redes sociales y compartir este video para que le llegue a más gente y más gente esté enterada de lo que esté sucediendo. Gracias.